El seminario número 4 presenta al líder juvenil como un líder espiritual, consejero y amigo. Y esto de consejero y amigo depende fundamentalmente de el liderazgo espiritual del líder. Es decir, si el líder tiene una conexión con el Señor, será excelente consejero, será excelente amigo y como lo veremos más adelante, podrá conquistar el corazón de los jóvenes. Vamos a iniciar con una base fundamental y he puesto estas dos bases porque creo que son fundamentales para poder comprender el resto del contenido. Primero, es que la iglesia es una institución divina establecida en la tierra. Eso es la iglesia. La iglesia no es cualquier institución, es la institución de Dios. Y si usted quiere llamarle a la iglesia empresa, tendríamos que decir que la iglesia es una empresa divina y que por lo tanto no es igual a las demás. Es verdad que la iglesia se ha constituido legalmente como una empresa, lo debe hacer por todas las componentes legales a las que la iglesia debe responder. La iglesia, eso no hace que la iglesia pierda su carácter de una institución divina. Esta iglesia, queridos hermanos, es una empresa que Dios estableció en la tierra y por lo tanto, quienes lideramos en ella debemos comprender que, en segundo lugar, la iglesia es una escuela que prepara a los alumnos para el cielo. Esa es la razón de ser. Primero, es una institución que Dios estableció en la tierra y Dios la ha dejado como una escuela para preparar a los alumnos para el cielo. Concluimos entonces en esa base fundamental que la iglesia como una institución divina es dirigida directamente por Dios y que la razón de ser de la iglesia es preparar a la gente para el cielo. Todos los ministerios que hay en la iglesia propenden en esto, en preparar a nuestros muchachos, a nuestros niños, a los adultos para el cielo. Todos los ministerios responden a ese propósito. Si perdemos esta base fundamental y nos olvidamos que la iglesia es una institución divina, que Dios dirige, que Dios gobierna, que es una escuela que prepara a los alumnos para el cielo, nos hemos desenfocado. Apocalipsis 1 presenta una visión que Juan tuvo y en esa visión, estando en el día del Señor, dice el verso 10, Juan escucha una voz por detrás de él que habla como sonido de trueno, de trompeta, y Juan entonces voltea para mirar quién es el que está hablando y se encuentra con alguien como el Hijo del Hombre que está andando en medio de siete candelabros de oro y tiene siete estrellas en su mano. Y luego el Señor en el versículo 20 le dice a Juan que esos siete candelabros representan las siete iglesias y que las siete estrellas representan a los siete ángeles de las iglesias. Y luego el capítulo 2 en adelante nos va a presentar siete iglesias a las que el Señor Jesucristo está haciendo referencia y cada iglesia se esboza, ese mensaje de cada iglesia se esboza con la siguiente afirmación: escribe al ángel de cada iglesia. Ahora entendemos que el Señor Jesucristo está haciendo referencia a estas siete iglesias y a los ángeles de estas siete iglesias, que no son otros que los mensajeros de esas iglesias, que los líderes de esas siete iglesias. Y este mensaje pues perdería sentido para nosotros si tan solo concluyéramos que estas iglesias existieron en Asia Menor y que tuvieron un tiempo en la iglesia cristiana, un tiempo de existencia, pero que ahora ya no están. Sin embargo, queridos líderes, esas siete iglesias representan también siete periodos de la iglesia cristiana y nosotros estamos representados por la séptima iglesia, la iglesia Laodicea. Y esa iglesia comenzó en el año 1844 y irá hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué quiero hablarles de esto? Porque el Señor Jesucristo se presenta como moviéndose en medio
de las 7 iglesias, y la mensajera del Señor dice que esto significa que Cristo está dirigiendo la iglesia, que Cristo está conduciendo su iglesia y que a través de todos los tiempos el Señor Jesucristo ha sido el líder principal de la iglesia y que las 7 estrellas que estén en su mano derecha representa que los líderes de la iglesia están en las manos de Dios y que Él los guía para que ellos a la vez guíen la iglesia. Ustedes, queridos hermanos, son líderes juveniles y se están preparando a través de estos seminarios para ser líderes impactantes con los jóvenes. No pueden olvidar esto, que Dios está conduciendo su iglesia y que su vida como líder juvenil está en las manos de Dios. Cuando tenga dificultades, cuando tenga problemas, recurre al Señor. Por eso es que se requiere un líder conectado con Dios, porque el secreto del liderazgo en la iglesia es justamente ese, permanecer en las manos del Señor. El líder del ministerio juvenil no puede ejercer su ministerio solo mediante la palabra, sino que de manera esencial, con su vida entera, está ejerciendo su liderazgo y se convierte en un ejemplo para los demás, en un ejemplo para la juventud, y solamente podremos ser un ejemplo digno cuando nosotros mismos estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Por lo tanto, el líder del ministerio juvenil necesita hacer una traducción al lenguaje humano de lo que Jesús es. Qué desafío, queridos líderes, el que tenemos es un desafío muy alto, que ni siquiera los líderes principales de nuestra nación, los que gobiernan esta nación, tienen el, tienen el desafío que nosotros tenemos. El presidente de nuestra nación representa a Colombia y quienes lo han elegido, es decir, los colombianos y todos nosotros esperamos que represente con altura nuestro país, pero un líder juvenil no representa simplemente a una iglesia, representa a Cristo Jesús y debe ser la traducción al lenguaje humano de lo que Jesús es. Y ese es un desafío muy alto que solo se puede lograr cuando el líder está conectado con Dios. Cuando está conectado con el Señor, puede ser un Pedro impulsivo, puede ser un Juan o un Santiago, hijo del trueno, pero se pone en las manos de Jesús y llega a ser una traducción viviente del amor de Cristo Jesús. Ese milagro Dios lo hace en nuestra vida. En primer lugar, vamos a ver al líder juvenil como un estudiante seguidor de Cristo. Y en segundo lugar, vamos a ver al líder juvenil ahora como un líder espiritual, consejero y amigo. Y esto tiene una razón de ser. Es necesario que en primer lugar, eh, voy a pedir, Miguel, que tenemos por allí el micrófono abierto. Por favor, lo cerremos. Gracias. Eh, Esto tiene una razón de ser. Es necesario que el líder sea primero un estudiante en la escuela de Cristo y sea un seguidor de Cristo para que llegue a ser un líder espiritual, un consejero y un amigo, que es lo que dijimos que vamos a estudiar en esta ocasión. Ese es el compromiso del líder juvenil. Es decir, antes de nosotros dirigir lo que les decía aquí antes, este orden no se puede alterar, queridos líderes. En primer lugar, el líder tiene que ser un estudiante para llegar a ser un líder espiritual. Tiene que ser un seguidor de Cristo para llegar a ser un consejero. Necesita primero ser dirigido. Primero debe ser dirigido por Dios y antes de que tenga seguidores, necesita ser un seguidor de Cristo, necesita ser una oveja del buen pastor. Y esto no se puede reemplazar, no se puede reemplazar. Uno de los errores que cometieron los líderes de antaño, aquellos que incluso están registrados en las escrituras, fue el concluir que en algún momento de su liderazgo, aquellos reyes destacados, ellos podrían dirigir a los demás
desconectándose del Señor. Y por su experiencia, por algún momento, trataron de sostenerse como quien está flotando en el agua, pero no pasó mucho tiempo para que se hundieran. Cuando el líder se desconecta del Señor y deja de seguir al Maestro Divino y deja de ser oveja y de ser un seguidor de Cristo, deja de tener éxito, deja de ser un líder impactante entre sus dirigidos. No podemos perder la conexión con el Señor. Y el diablo se ha ocupado en eso, en que nosotros dejemos de ser ovejas del Supremo Maestro, que dejemos de escuchar su voz, que nos ocupemos tanto, incluso que lleguemos a la conclusión que por la experiencia que tenemos ya podemos dirigir sin importar cuánto tiempo pasamos orando y estudiando la Biblia. Pero no existe éxito desconectado del Señor. En otros campos de liderazgo, queridos líderes, para usted dirigir se necesita sagacidad, se necesita habilidades, se necesita tener influencias, tener contactos y demás, pero en este liderazgo espiritual, en la institución de Cristo que tiene como propósito preparar a sus alumnos para el cielo, solo se puede liderar tomado de la mano de Jesús. De otra manera seremos desechados por él mismo, como lo fue desechado Saúl. Por lo tanto, el compromiso fundamental al cristianismo, a las normas cristianas, debe ser la vida del líder, porque solamente así podremos desarrollar nuestro liderazgo. Un verdadero líder cristiano naturalmente desarrollará un estilo de liderazgo como el de Cristo. El estilo de liderazgo es constantemente debatido, se habla de diferentes estilos de liderazgo, pero yo creo que cuando estamos con Jesús, todos los estilos terminan en Cristo, sin importar su personalidad, si ustedes, como según la teoría, colérico, sanguíneo y no sé qué más. Finalmente, si usted está conectado a Jesús, su liderazgo termina siendo como el de Cristo Jesús. Pero necesitamos estar conectados con Cristo. Y muchachos, queridos líderes, aquí hay algo extraordinariamente profundo, pero sencillo a la vez. Y es que cuando nosotros perdemos nuestro compromiso con el cristianismo, con las normas cristianas, y empezamos a incurrir en moditas y en cositas, y a veces los líderes de la iglesia, por el afán del buen testimonio, nos olvidamos de la profundidad que tiene esa situación y nos enfocamos en lo que vemos y es llamando la atención al muchacho y recordando las normas cristianas, pero realmente cuando nosotros empezamos a incurrir en eso, a ataviarnos de cosas que el Señor ha dicho en su palabra que no, a publicar videos que van en contra de los principios bíblicos, a usar un lenguaje que no exalta a Cristo Jesús. La razón es sencilla, por eso decía profundo y sencillo a la vez. Nos hemos desconectado del Señor Jesucristo. Esa es la razón principal. Hemos dejado de tener conexión con Dios y tan solo fuéramos sinceros y revisáramos nuestra vida, hemos perdido conexión con Dios. Y algo tiene que ocupar el lugar en mi corazón. O es Cristo Jesús con su dulzura, con su poder, con su equilibrio, con su sabiduría, o es el mundo con sus vanidades. Esa es la razón, esa es la razón. Cuando usted ve a un muchacho en la iglesia teniendo esos comportamientos, no mire la punta del iceberg, tienes que sumergirte en el mar de su vida para mirar la montaña de hielo que hay debajo. Y es un joven que necesita conectarse con Cristo, que ha dejado de ser influenciado por el Espíritu Santo. Y esto es extraordinario. La espiritualidad dirige el ritmo y la calidad de nuestras interacciones sociales. Escuchen eso, la espiritualidad dirige el ritmo y la calidad de nuestras interacciones sociales. Somos seres humanos y la Biblia entiende a los seres humanos como un ser total y completo. Un enfoque bíblico de la antropología, es decir, del ser humano a través de todas las épocas, considera que
el ser humano holísticamente, es decir, como un todo, debe ser considerado como un ser físico, mental y espiritual. Y a eso es que hace referencia Primera de Tesalonicenses 5 cuando dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, lo santifique, lo separe por completo, porque eso significa la palabra santificar, separar, que Dios lo separe, lo tome por completo todo vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo. A eso es que hace referencia la Biblia, a que holísticamente nosotros somos físicos, mentales y espirituales. Y esas fases no son independientes, no son independientes. Ellas no funcionan de manera separada, queridos líderes. Y aquí podríamos quedarnos hablando mucho de esto porque esto nos invita a la reflexión. Y últimamente yo he estado reflexionando mucho sobre esto. Y es que la parte física afectará nuestras facultad mental y espiritual. Si su cuerpo es cuidado como templo del Espíritu Santo, su mente estará conectada con el Señor, tendrá un vigor mental, una conexión mental y también tendrá vida espiritual. Pero si físicamente no estamos sanos y no estamos cuidando nuestro cuerpo, también vamos a tener debilidad mental y espiritual. Si nuestra mente está mal, nuestra facultad mental, porque estamos bebiendo de cosas que no alimentan esa naturaleza espiritual, pues también físicamente y espiritualmente vamos a estar mal. Deberíamos cuidar nuestro cuerpo, no para vernos mejor, simplemente, no porque queremos competir con aquellos que están en los mismos años que yo tengo y tienen un mejor cuerpo. Esa no es la razón para nosotros cuidar nuestro cuerpo, hacer ejercicio, practicar un deporte, los que van al gimnasio. Esa no es la razón de ser. La razón de ser es que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que la salud de mi cuerpo me afectará mental y espiritualmente. Ese enfoque holístico del ser humano nos ayuda a entender que nosotros tenemos una triple facultad, mental, espiritual y física, y que estas son como un sistema, dependen la una de la otra. Por lo tanto, un líder espiritual, un líder juvenil debe cuidar de su facultad mental y de su facultad física y espiritual. Y esto, muchachos, la conexión que nosotros tengamos con el Señor marcará el ritmo y la calidad de nuestras interacciones sociales. Cuando usted está conectado con el Señor, usted podrá tratar a la gente como Cristo la trataría, pero se desconecta con Dios y eso afectará sus relaciones sociales. Empezamos a tener conflictos y choques con el uno y con el otro y afectarnos por una cosa y la otra, pero te conectas con Dios y nadas por encima de esas cosas. Eso no te afecta. Tienes un nivel más alto, tienes una capacidad de reacción, tienes una actitud totalmente diferente. ¿Qué es lo que te hace diferente? El Señor Jesús, Cristo Jesús. Él es el que nos hace diferente y no podemos perder esa conexión. El Señor Jesús es tan precioso, queridos líderes, es alguien tan especial en nuestra vida que cuando nos conectamos con el Señor, Él nos hace vivir diferente y tener unas relaciones diferentes. Y nuestros muchachos lo necesitan. Eso necesitan nuestros muchachos. Debemos comprender que el principio fundamental es este, más buscar primeramente el reino de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo habló de esto, estaba diciendo que esto es el fundamento de todo, es el combustible de todas las áreas de nuestra vida, que es la clave del éxito y que si Dios está en primer lugar, usted tendrá una calidad de vida, muchachos, diferente, no solamente una calidad de liderazgo diferente, una influencia diferente, sino una calidad de vida diferente. Eso se verá reflejado en su hogar,
en el hogar que usted vive, en la relación con sus seres amados, con sus hijos, con su esposa. Y yo lo he experimentado en mi vida constantemente. Me desconecto con el Señor y la relación con mi esposa se ve afectada, con mis hijos también. Empiezo a portarme como no debo hacerlo. Me conecto con Dios y todo empieza a funcionar a mi alrededor. Eso es clave, esto es fundamental en la vida cristiana. La conexión con Dios, tener a Dios en primer lugar, nos da una calidad de vida totalmente diferente. Reordena nuestra manera de vivir. La Biblia dice que cuando Salomón estaba en su momento glorioso, conectado con el Señor, y recibía visitas de reyes, y vino la reina de Sabá a visitar a Salomón, ella quedó impresionada, porque en todo lado miraba sabiduría. Incluso dice el texto bíblico que de Salomón veía sabiduría en la manera que comía, en la manera que vestía, en lo que él ponía en su mesa, había sabiduría. Cómo vestían sus siervos, había sabiduría, en todo había sabiduría. Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos una conexión con el Señor, eso se va a ver reflejado, se va a ver reflejado. Y yo no les hablo aquí, queridos líderes, desde la montaña del logro, es que ya lo logré. No, les hablo de esto desde el valle de la lucha. Ahí estamos todos luchando para tener esa conexión con el Señor, convencidos que si nos desconectamos con Dios fracasamos. Pero no hemos llegado a la montaña, no, no hemos llegado al pico. Estamos ahí luchando para mantenernos. Y desde ese valle es que les estoy hablando esta noche. Es un privilegio ser líder juvenil, es un privilegio, porque llegamos a ser guías para los demás. Pero ese privilegio trae consigo una responsabilidad, la de tener un conocimiento contextualizado de las necesidades de la juventud. No podemos tampoco olvidar de esto, de qué necesitan los muchachos y caer en el error de espiritualizar todo. Debemos conocer cuáles son las necesidades de nuestros muchachos actualmente y debemos proveerles la oportunidad de experimentar un cristianismo real, relevante al tiempo y al contexto en el que viven. No es igual liderar a los jóvenes de hoy que liderar a los de hace unos años atrás. No es igual, estamos en una generación diferente, que piensa diferente y que tiene unas necesidades diferentes. Pero aunque sea desafiante esta juventud de hoy, no podemos olvidarnos que necesitamos llevarlos a experimentar un cristianismo real, relevante en el tiempo y en el contexto en el que viven. Líderes, queridos líderes, la mayor necesidad de nuestros jóvenes es conocer a Jesús, es tener un cristianismo real, es prepararse para el cielo. Haga de su clase, de su relación con los muchachos, una relación cristocéntrica. Muéstreles a Jesús en su vida, en lo que usted habla. Háblales de ese amor maravilloso de Cristo. Háblales del reino de los cielos, de la voluntad de Dios, de lo que la palabra del Señor dice. Preséntele a los jóvenes la voluntad del Señor. Y esa voluntad de Dios no necesita ser inventada por nadie, ya está en las Sagradas Escrituras, porque un día esos muchachos se darán cuenta que eso finalmente es lo que queda. Eso es lo que más importa. Lo que más importa no es la investidura, no es el campamento, no es otra cosa que la preparación para el cielo. Y estos muchachos un día van a estar delante del Señor en el juicio final y lo que aprendieron, lo que experimentaron, será lo que sumará para la salvación o para la perdición. Por lo tanto, estamos viviendo tiempos cruciales en los que no podemos desviarnos y perder el tiempo en otras cosas. Necesitamos concentrarnos en lo que vale la pena. Y por eso les decía al comienzo que el ministerio juvenil tiene como razón de ser preparar a los jóvenes para el cielo, mostrarles el camino del Señor, mostrarles el camino del Señor. Esa es la razón de ser. Y no es otra. Y, y les comparto que una vez recibí la responsabilidad de liderazgo juvenil,
en conversación con el presidente, le pregunté al pastor, él qué esperaba del Ministerio Juvenil, y él resumió lo que esperaba en las siguientes palabras sabias. Me dijo, pastor, lo que yo espero es que usted le muestre a los jóvenes el camino del Señor y los prepare para el cielo. Y yo creo que en eso se resume todo. Ese es el mayor, Amén. ese es el mayor desafío y el desafío que tenemos todos los líderes, mostrarle a los muchachos el camino del Señor y preparar a estos muchachos para el cielo. Un líder que inspira a los jóvenes no es absolutamente inmune a los errores, fracasos y malos entendidos. Nosotros no estamos ajenos a eso. Lo que realmente inspira a un joven es alguien que tiene la sabiduría, la resiliencia, la perseverancia de aprender de los propios errores y encontrar soluciones bíblicas a asuntos prácticos. No se muestre ante los muchachos como el líder juvenil que es inmune, que vive una vida perfecta, que eh, está cruzando por encima de todos los problemas que los muchachos. No necesitamos eso. Necesitamos mostrarnos tal y como somos, ¿no? Tampoco no necesitamos exteriorizar nuestras luchas públicamente para que nuestros muchachos no creen confianza, no tampoco podemos caer en eso, pero sí debemos mostrarnos tal y como somos. Y en ese proceso de liderar a nuestros jóvenes vamos a equivocar, vamos a tomar decisiones incorrectas. Y puede ser que usted sea un líder centrado en la palabra del Señor, pero eso no significa que en algún momento cometa un error. Usted va a ver a aquellos hombres de la Biblia perseverando, conectados del Señor, pero equivocándose, como Moisés y como otros. Y eso no justifica tampoco, es decir, no nos abre la puerta, yo puedo equivocarme porque ellos también equivocaron, no, simplemente muestra la naturaleza del ser humano, que es una naturaleza tendiente a errar. Y cada vez que usted se equivoque delante de sus dirigidos, reconozca su error y diga, ahí me equivoqué, reconozco mi falta, eh, pensé que no analicé correctamente, no vi todos los pormenores, pido perdón porque me equivoqué. Y enséñale a sus muchachos a mantenerse aún en medio de las equivocaciones, a ser resiliente, a perseverar y a encontrar solución siempre. Eso es un líder espiritual. Escuchen esto, queridos líderes. La espiritualidad no vuelve inmune a los líderes. Podríamos equivocarnos pensando que la espiritualidad nos hace inmunes ante los ataques del diablo y algunos han tergiversado lo que el Señor dijo en el libro de Marcos a los discípulos cuando el Señor les habló de la autoridad que ellos tenían y el Señor les dijo lo siguiente, voy a buscar aquí el texto. El Señor les dijo a los discípulos en el capítulo 16, estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y algunos han tergiversado este texto pensando que el tener a Cristo nos hace inmunes y que yo puedo exponerme al pecado, pero que el pecado no me tocará. No, lo que el Señor le está diciendo a los discípulos es que si en algún momento el enemigo iba a atentar contra su vida, dándoles veneno, el Señor, porque estaban cumpliendo la misión, el Señor los iba a cuidar. Que si el enemigo quería causarle la muerte a través de una serpiente venenosa, como fue en el caso de Pablo, que está registrado en el libro de Hechos, el Señor los iba a cuidar, pero no era que ellos ociosamente fueran a buscar el mal, sino que mientras cumplían de manera prudente, porque ya el Señor Jesucristo le había dicho que deberían ser prudentes como serpientes, de manera prudente, pero también agresiva, cumpliendo la misión, y el diablo les atacaría, el Señor los defendería y contrarrestaría ese veneno y que ellos tendrían una autoridad del cielo. Todo líder que tiene una conexión con el Señor debe aceptar, debe creer que tiene una autoridad divina, pero que esa autoridad no lo hace inmune al pecado, no le hace inmune los ataques, no le hace inmune errar. La espiritualidad no nos hace inmunes, no nos quita nuestra humanidad. El mantener la conexión con el Señor nos ayudará
a minimizar nuestras faltas porque el Señor nos está guiando. Pero cuando fallamos, el Señor nos mostrará la falta y la conexión con Dios nos llevará a arrepentirnos, a pedir perdón y a mantener el, el rumbo sin perderlo y sin desanimarnos. Cuando los jóvenes pueden identificarse con la historia de un líder, con los fracasos de un líder, con los conflictos del líder, con los dilemas del líder, ellos se identificarán con las soluciones encontradas por el líder. A mí me ha sucedido, queridos hermanos, cuando me he equivocado, a veces en algún momento de mi vida pensé que no servía para liderar, pero el Señor me llevó a ver la vida de otros líderes, de Moisés y de aquellos que se equivocaron. Yo estaba pensando que no servía para eso. Pero cuando el Señor me llevó a ver la vida de estos líderes y a entender que ellos también se habían equivocado y que tenían luchas también, pero que el Señor lo había mantenido, eso me dio fuerza para continuar adelante. Pues cuando los muchachos ven a un líder que tiene sus flaquezas, pero que sigue conectado con el Señor, que quizás ha fracasado, pero que sigue conectado con el Señor, eso lo llevará a identificarse con ese líder y a creer que en medio de sus flaquezas ellos también pueden seguir adelante. Por eso es que el Señor en la Biblia dejó registradas las caídas de estos hombres, porque esas caídas y verlos cómo se levantaron y cómo el Señor les dio nuevas oportunidades, nos ayuda a entender también que nosotros podemos tener nuevas oportunidades en el nombre de Jesús y que podemos seguir adelante. El apóstol Pablo pone un nivel desafiante, un nivel desafiante, pero que al mismo tiempo estos desafíos nos llevan a reflexionar y nos llevan a decir en el nombre de Jesús, ayúdame Señor a lograrlo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Un líder de esta santa iglesia debe comprender que lo que el apóstol Pablo estaba indicando, no solamente para la iglesia primitiva, sino para la iglesia de todos los tiempos, es un desafío y es un llamado. El apóstol no está hablando de que el líder debe estar en un estado de perfección. Lo que está presentando es un líder que está conectado con Dios y que por esa conexión que tiene con el Señor llega a ser una personificación de Cristo y puede decirle a los demás, síganme, porque yo estoy siguiendo al Señor Jesucristo. Ahora, debemos entender que el líder juvenil también es un amigo, no solamente es un líder influyente, no solamente es un ejemplo, sino que debe demostrarse como amigo. Y se ha demostrado a través de la experiencia que nosotros podemos seguir a los amigos más fácil que seguir a alguien que no es nuestro amigo. Por eso es que en el método del Señor Jesucristo, Él se hacía amigo de la gente, ganaba su confianza, ganaba su corazón y luego les decía, sígueme. Yo pensaba que el Señor Jesucristo llegó a donde estaba Leví y Mateo, que Leví y Mateo no conocía a Jesús y el Señor le dijo, sígueme, y mágicamente lo siguió, pero por el método de Cristo que presenta la mensajera del Señor, por el método de Cristo, el Ministerio de Curación, la página 102, yo puedo comprender que el Señor Jesucristo había hecho a Leví Mateo su amigo, había suplido sus necesidades, se había acercado como quien quería hacerle el bien, había ganado su confianza. El Señor Jesucristo había simpatizado con él y ahora le dijo, sígueme, y ese amigo lo siguió y dejó todo para seguirlo. Cuando nosotros nos hacemos amigos de los muchachos, ellos nos van a seguir con más entusiasmo. Ellos van a recibir con mayor entusiasmo la influencia de un amigo que de aquel que no es su amigo. De aquí la importancia de nosotros ser amigos de Jesús y Él nos enseñará a ser buenos amigos de nuestros muchachos, a ser buenos amigos. Y esa amistad no puede dañar ese nivel espiritual que nosotros queremos reflejar para nuestros muchachos.
Yo creo que ustedes han visto el siguiente cuadro. El amigo viene y le pone la cabeza aquí al amigo y coge y le da cocotazos y su amigo solo se ríe. O le da un puntapié en la cola y solo se ríe. Que venga alguien que no es su amigo y lo coja a cocotazos, no se va a aguantar, pero porque es su amigo, porque se le ganó el corazón, entonces sí lo permite y se ríe en medio de estas cosas y lo toma en chanza, porque son amigos, se conocen, porque comparten. Necesitamos ser amigos de nuestros jóvenes, pero no ese amigo que porque querer ganárselo, entonces quiere ser el alcahueta, quiere alcahuetear las escapadas de casa. No, no es esa clase de amigo. Es un amigo que se presenta eh, abierto a escucharle, a acompañarle, a estar presente en sus diferentes procesos, en sus momentos de tristeza, allí se hace presente porque representa al Señor Jesucristo. Los jóvenes ya saben lo que constituye un verdadero amigo, ellos saben quién es aquel que realmente se preocupa por ellos, lo que acabamos de decir. Un verdadero amigo no cubrirá una mentira, siempre dirá la verdad de una manera amante que los amigos superficiales o líderes distantes nunca podrían. Hace mucho tiempo leí un dicho proverbial y es este: el amigo no es aquel que hace reír con mentiras, sino el que hace llorar con verdades. Ese es un amigo, es decir, no, amigo no es aquel que encubre la mentira, aquel, lo que decía, que tapa las escapadas, que tapa las faltas de su amigo, porque eso lo que le está mostrando es hacer deshonesto y no está mostrando a Jesús. El Señor Jesucristo no actúa de esta manera. Ese no es el amigo verdadero. El amigo verdadero es el que muestra preocupación. Es el que cuando este muchacho está pasando por momentos de dificultad se hace presente. Dice, aquí estoy. Es que cuando se cae y los demás le dieron la espalda, llega ahí para decirle, te doy la mano, levántate. Aquí está mi hombro. ¿Quieres llorar? Llore conmigo. Ese es el amigo verdadero. Y es el amigo que ellos, que nuestros muchachos quieren. Es lo que Cristo Jesús haría en nuestro lugar. Si ustedes quieren preguntarse cómo ser un buen amigo, pues sea lo que Jesús haría en su lugar. Los jóvenes no están buscando figuras de autoridad para que sean sus amigos cercanos, pero sí están buscando amistades verdaderas. Concluimos, pues, queridos líderes, que un líder juvenil que está conectado con Cristo será aquel que pueda dirigir de manera correcta a los jóvenes. Esta es la manera de liderar más efectiva, sencilla pero efectiva. Es una manera poderosa de liderar. Esto es lo que Pablo estaba enseñando al joven Timoteo. Como principio de liderazgo, como Dios esto manda, enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando estamos conectados con Cristo, llegamos a ser ejemplo, ejemplo de nuestros jóvenes, como el apóstol Pablo le pide a Timoteo. La actividad de este seminario es escriba, registre 3 cosas de este seminario que le impactaron, que usted considera que son útiles en su liderazgo actual. Escriba 3 cosas que usted pueda practicar, vivir en su liderazgo. Y aquí está una de nuestras páginas para que, si usted quiere más recursos de consejería, devoción y más, puede visitar esta página y allí recibir más orientación. Queridos líderes, espero que este seminario pueda ser para ustedes de bendición